Les ruego por favor que presten muchísima atención a la siguiente noticia, porque ayer el Ministerio de Salud convocó a una conferencia de prensa para comunicar algo muy importante, que después de 20 años se ha registrado en nuestro país un nuevo caso de difteria. Esta es una enfermedad que en la antigüedad inclusive era mortal. Ya con el descubrimiento de los antibióticos era bastante tratable, pero desde hace 20 años y gracias a las vacunaciones que uno tiene que seguir, los padres tienen que seguir de manera muy diligente a sus hijos, pues ya no daba. Así de exitosa es esta política de vacunación, esta política de salud en nuestro país. Algo falló en el caso de esta niña de 5 años. Sus padres solamente le realizaron la primera vacuna y de ahí por algún descuido o por argumentos que, bueno, ya ellos sabrán, no la vacunaron. Por eso es importante conocer en principio de qué se trata la difteria, porque ahora a través de esta alerta sanitaria también lo que se han mandado son unas brigadas alrededor de la casa donde vivía esta familia para identificar quiénes más se han contagiado para que esto no se propague. En medio de COVID-19, pues estamos enfrentando un caso de difteria. Vamos a hablar con la doctora Cecilia Barreda. Ella es pediatra, quien además de describirnos de qué se trata esta enfermedad, nos va a hablar también de la importancia de las vacunas. Doctora Barreda, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días, Pamela. Efectivamente, estamos muy preocupados por la reemergencia de esta enfermedad y preocupados porque podrían ocurrir reemergencias de otras enfermedades que desde hace muchos años ya no tenemos en el país y en la región, y todo esto gracias a una buena cobertura de vacunación, como dijiste. Explíquenos, por favor, ¿qué es la difteria? ¿Cómo se trata? La difteria es una enfermedad producida por una bacteria. La bacteria se llama Corynebacterium diphtheria, de ahí viene el nombre, y es muy contagiosa. Se contagia de persona a persona a través de las gotículas que expelemos al momento de hablar, de toser o de estornudar, que es lo que estamos conociendo ya y conocemos cómo se propagan las infecciones respiratorias. Y los síntomas iniciales son muy parecidos a los de cualquier infección respiratoria superior, incluso infecciones virales. Viene con fiebre, dolor de garganta, cierto malestar, unos 2 a 3 días después de la exposición. Por lo tanto, debemos saber que el periodo de incubación es muy corto, 2 a 5 días en promedio. Ahora, doctora, un niño o un adulto incluso que no haya sido vacunado contra esta enfermedad, ¿qué tan peligrosa podría ser para ellos? Esta enfermedad puede quedar en un caso de faringitis aguda, pero en algunos casos, en los casos graves, es la toxina de la bacteria la que va a producir todo el cuadro. La toxina de la bacteria puede producir una membrana de color grisácea o blanca, que es la que estuvimos viendo en las fotos inicialmente, que puede ser un recubrimiento local solamente de las amígdalas o de las faringes, o esta membrana puede extenderse y bloquear todo el árbol respiratorio. Y el paciente podría morir por asfixia, por sofocación. En otros casos, la bacteria pasa al torrente sanguíneo y puede producir inflamación del miocardio, miocarditis, o incluso alteraciones hematológicas como disminución de las plaquetas, que son unas células que nos ayudan en la coagulación, o inflamación de los nervios periféricos y producir parálisis. Pero esto sucedería si uno no se trata a tiempo, ¿no? Eso es si no se trata a tiempo, de hecho. El tratamiento es una bacteria, por lo tanto el tratamiento es con antibióticos, con eritromicina o con penicilina, y la bacteria muere con muchísima facilidad. Cuando ya está el caso un poco más avanzado, es necesario una antitoxina que no tenemos acá en el Perú, y escuché anoche al viceministro que ya la están solicitando para el caso de esta niña.
Ahora, doctora, Mabel hizo un comentario que es bastante pertinente, ¿no? El sistema de vacunación peruano suele ser bastante eficaz, de hecho ha recibido algunos reconocimientos internacionales. ¿Qué pudo haber pasado en este caso? Porque los padres lo que han manifestado es que esta niña fue vacunada una sola vez al nacer y luego ya no más, y lamentablemente fue así que quedó expuesta a esta enfermedad. No somos el único caso. Los pediatras y los infectólogos pediatras estamos muy preocupados porque debido a la pandemia se han cerrado a nivel mundial al inicio de las cuarentenas todos los centros de atención primaria y los centros de vacunación. Por lo tanto, existen muchos niños en la región y en todo el mundo que no han recibido sus vacunas a tiempo. Lo que deben recordar los padres es que si perdieron las vacunas en su fecha, deben ir de inmediato y recuperar. Existen programas y esquemas de recuperación de las vacunas. No es porque recibieron una vacuna, la primera dosis, ya me olvido, con esa primera dosis va a estar protegido. No. Debemos saber que los lactantes son los niños menores de 1 año, no tienen un buen sistema inmunológico. Por lo tanto, estas vacunas, que es la DPT es conocida como la triple, que protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsiva, que se aplica junto con la polio, debe aplicarse a los 2, 4 y 6 meses. Esto se llama serie primaria, es porque con la primera dosis el niño no va a tener una inmunidad buena. Doctora, ¿qué sucede con los adultos? Adultos que probablemente no se hayan vacunado contra la difteria ante este posible brote. ¿Podrían vacunarse? Realmente, esta vacuna se coloca a los 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo al 1 año y medio y a los 4 años. Los niños adolescentes a los 11 años deben recibir un refuerzo, porque la inmunidad no es de por vida y la inmunidad va decayendo después de los 10 años. Por lo tanto, la indicación es revacunarse contra la difteria, tétanos y tos convulsiva, que es la DPT, cada 10 años. Eso es lo ideal. Y esta vacuna también está dentro del programa de vacunación, no solo para los niños, sino para las madres gestantes. Desde agosto del 2018, el Programa Nacional de Vacunación, que ustedes dijeron que es muy bueno, y efectivamente tenemos un programa muy bueno, y las coberturas eran magníficas hasta antes del cierre de los centros en el mes de marzo. Ahora, doctora, las madres gestantes deben recibir también esta vacuna para proteger a los bebés recién nacidos. Ahora, doctora, ¿esta bacteria se puede encontrar también en el aire? Es decir, si bien la transmisión es de persona a persona, ¿podría haber la posibilidad de que yo entre en contacto con esta bacteria por estar en un ambiente en donde también hubo una persona que por ahí habló o estornudó y tenía esta bacteria? Eso es raro. Generalmente es frente a frente. Las bacterias tienen un peso y las bacterias no quedan suspendidas. Pero la recomendación es tener los ambientes abiertos y siempre bien ventilados, sobre todo si hay alguna persona enferma. El problema con esta bacteria es que hay muchas personas, sobre todo adolescentes o adultos, que podemos tener la bacteria Corynebacterium diphtheria en la garganta como parte de la flora normal. O sea, será asintomático. Ahí, no nos hace daño, pero si hay alguna persona susceptible, podríamos infectarlo. Y las personas susceptibles son sobre todo los niños menores de 5 años. Por eso es tan importante que el ministerio haya mandado brigadas a la zona donde vivía esta niñita, ¿no? Porque no se sabe quiénes más puedan estar contagiados y si es que esta bacteria se pueda contagiar a su vez a otras personas. Pero también es importante encontrar la fuente, es decir, ¿cómo explicamos que después de 20 años aparezca esta enfermedad de nuevo? ¿O es que siempre estuvo ahí pero estábamos muy bien inmunizados? Es eso. Ya hay muchos países alrededor nuestro que durante este año han reportado casos de difteria, por ejemplo Venezuela, Haití, República Dominicana y Brasil.
No podemos culpar a la migración, porque de hecho que hemos estado con fronteras cerradas durante muchísimo tiempo, pero es lo que dices tú, es la falta de vacunación, la disminución en la cobertura. Para que tengan una idea, en el mes de abril nuestra cobertura, que estaba por encima del 90%, bajó al 1% en la vacuna trazadora. La vacuna trazadora es esta de acá, la triple, pero la tercera dosis. Es una vacuna que ayuda en todo el mundo a ver cómo va la cobertura de vacunación. Y habíamos bajado al 1%. Eso quiere decir que nuestros niños están desprotegidos. Lo que deben hacer los papás es recordar, y el COVID nos está demostrando cómo actúa una enfermedad sin vacuna. Y tenemos que tomar conciencia que no es la única enfermedad, que existen muchísimas enfermedades que fueron causas de pandemias y que aún pueden producir muertes o pueden dejar incapacidades o secuelas, como por ejemplo la polio, muertes en algunos casos graves como la difteria. Y estas enfermedades tienen una prevención a través de la vacunación. Ahora, doctora, si se me pasó el tiempo en la cartilla por la pandemia, igual puedo actualizarla, es decir, puedo ir a la posta y ponerle la vacuna que correspondía hace unos meses. No hay problema con eso. Por supuesto que sí. Eso es lo que deben hacer los padres. Y si los padres tienen cierto temor, pueden entrar. Hay una página web del MINSA organizada por la ONG Una Vida por Dakota. Es www.programatuvacuna.com, y a través de esta los papás pueden ver cuáles son los centros de vacunación cercanos a su casa, agendar una cita y llevar a sus niños a vacunar, de modo que pueden mantener el distanciamiento social requerido. Sí. Las vacunas no se perdieron. Por ejemplo, si le pusieron la primera y la segunda dosis, que vayan y que le coloquen la tercera. Si solo le pusieron la primera, le reprogramarán la segunda y la tercera dosis. Otra cosa que yo quiero aprovechar y que los papás tienen que saber es que si el niño tiene mocos en ese momento, solo moquitos, no es una contraindicación para vacunarlo. En realidad, la única contraindicación para vacunar al niño en ese momento es que el niño esté enfermo, que tenga fiebre y por una causa que no se conozca. Doctora. Pero no podemos estar retrasando las vacunaciones ni perder las oportunidades de poner al día a los niños. Doctora, este caso nos tiene que servir de ejemplo para subrayar, colocar en negritas lo importante que es vacunar a nuestros hijos, sobre todo en tiempos donde vemos que hay grupos pequeños, por lo menos en nuestro país, antivacunas, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, estos grupos antivacunas son más grandes, inclusive. ¿Usted en su práctica ha encontrado en algún momento resistencia de los padres de familia a vacunar a sus hijos? Yo creo que sí, sí lo he encontrado, y esa es una preocupación muy grande de los pediatras, porque sabemos que existen enfermedades que pueden matar. Estamos viviendo en medio de una pandemia y estamos esperanzados en una vacuna para volver a nuestra vida normal, teniendo otras enfermedades que ya pueden prevenirse, otras enfermedades que se han erradicado del mundo. Por ejemplo, en el caso de la polio, hace casi 30 años que éramos, o somos todavía un país y toda una región, la región de las Américas, libre de polio. Y con estas fallas, con esta disminución en la cobertura de vacunación, podrían reemerger estas enfermedades. Y es muy triste. Me encantaría que los padres que están un poco reticentes a vacunar a sus niños piensen un poquito en que vacunar a su hijo no es solamente proteger a su hijo, sino que es proteger al resto, a los niños que están alrededor. Muy bien. Este 7 y 8 de noviembre hay una vacunación masiva contra la difteria, la está organizando el MINSA. Vaya usted, por supuesto, siempre con todos sus elementos de bioprotección, mantenga la distancia física, pero por favor vaya a vacunar. Si es que estuve en su cartilla que su hijo no ha recibido las dosis adecuadas, vaya, ingrese a programatuvacuna.com, ahí va a encontrar toda la información necesaria. Doctora Barreda, muchísimas gracias por esta explicación. De nada, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir
la importancia de la vacunación, no solo en niños, sino también en adolescentes, en madres gestantes y en adultos. Y en adultos mayores, sobre todo. Muchísimas gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. 8:22. Vamos